En el mismo momento en que un monje sacudía a toda Alemania, a cientos de kilómetros de distancia, escondido entre las montañas de Suiza, otro hombre predicaba exactamente la misma verdad. Y lo más asombroso, ninguno de los dos sabía de la existencia del otro. ¿Casualidad? ¿O había algo más grande moviendo los hilos de la historia? Hoy te voy a contar la historia de Ulrico Zwinglio, el reformador de Suiza. Un hombre que se enfrentó a la superstición, que estuvo a punto de morir, y que descubrió por su cuenta la misma luz que estaba encendiendo Lutero. Quédate, porque esta historia te va a mostrar cómo Dios trabaja de maneras que no imaginas. Vas a conocer de dónde salió Zwinglio, cómo desafió un engaño que esclavizaba a miles, y el momento en que la muerte lo miró a los ojos. Y al final te voy a mostrar por qué su historia responde a una pregunta que quizás tú te has hecho: ¿de verdad Dios está trabajando, aunque yo no lo vea? Zwinglio nació en la humilde choza de un pastor, en lo alto de los Alpes suizos. Desde niño estuvo rodeado de la grandeza de las montañas, y creció siendo un joven brillante y despierto. Su padre, igual que el de Lutero, quería darle una buena educación, así que lo envió a estudiar. Y fue durante esos estudios cuando Zwinglio escuchó por primera vez el Evangelio puro. La Biblia describe ese momento como el primer rayo de luz que alumbra al amanecer. Poco a poco, mientras estudiaba las Escrituras por sí mismo, fue descubriendo la misma verdad que estaba transformando a Lutero, que la salvación no se compra ni se gana, sino que es un regalo de Dios por medio de Cristo. Fíjate en el detalle: Zwinglio no copió a Lutero. No lo conocía. Llegó a la misma verdad por su propio camino, leyendo la misma Biblia. Porque cuando la gente vuelve a la palabra de Dios, encuentra la misma luz, sin importar el país donde esté. Y pronto, esa luz lo iba a poner cara a cara con un gran engaño. Zwinglio fue enviado a servir en un lugar llamado Einsiedeln, un famoso santuario al que peregrinaban multitudes de toda Suiza, e incluso de Francia y Alemania. ¿Por qué iban? Porque sobre la puerta de ese lugar había una inscripción que prometía algo enorme: aquí se consigue plena remisión de todos los pecados. Imagina a esa pobre gente. Caminaban durante días, agotados, gastando lo poco que tenían, convencidos de que llegando a ese lugar limpiarían su alma. Y Zwinglio, con el corazón afligido al ver tanto engaño, aprovechó para decirles la verdad. Les predicó algo revolucionario: no penséis que Dios está en este templo de un modo más especial que en cualquier otro lugar. Donde quiera que vosotros habitéis, Dios os rodea y os escucha. Les dijo que no es con largas peregrinaciones, ni con ofrendas, ni con imágenes como se alcanza la gracia de Dios, porque Dios mira al corazón. Y le señaló a Cristo, que se ofreció una sola vez en la cruz, como el único sacrificio suficiente por los pecados. Muchos se molestaron. Era duro descubrir que su penoso viaje había sido inútil. Pero otros lo recibieron con lágrimas de alegría. Por fin entendían que el perdón era un regalo. Y esas personas volvieron a sus casas y llevaron la luz de aldea en aldea, de pueblo en pueblo. Pero la prueba más grande de Zwinglio todavía estaba por llegar. Y era de vida o muerte. En el año 1519, una terrible peste, una gran mortandad, azotó a Suiza. La gente moría por miles. Y algo curioso pasó: al verse cara a cara con la muerte, muchos se dieron cuenta de lo vacíos e inútiles que eran los perdones que habían comprado. En el momento final, buscaban algo más seguro donde apoyar su fe. Y entonces, el propio Zwinglio se contagió. Se puso tan grave que se perdió toda esperanza de salvarlo. En muchos lugares corrió el rumor de que ya había muerto. Pero mira lo que pasó en esa hora de prueba. Su valor y su esperanza no se quebraron ni un instante. Desde su lecho de muerte, Zwinglio miraba con los ojos de la fe hacia la cruz del Calvario, confiando plenamente en el perdón alcanzado allí. No se aferró a peregrinaciones ni a rituales. Se aferró a Cristo. Y contra todo pronóstico, sobrevivió. Volvió de las puertas mismas del sepulcro. Y cuando el pueblo vio regresar a su amado pastor, lo recibió con un regocijo enorme. Pero Zwinglio volvió diferente. Se dispuso a predicar el Evangelio con más fervor que nunca, y sus palabras iban revestidas de un poder nuevo. Había mirado a la muerte a los ojos, y salió de ahí con la fe más fuerte que antes. ¿Y qué nos deja esta historia a nosotros, hoy? Primero, la respuesta a la pregunta del inicio. ¿Estaba Dios trabajando? Claro que sí. En Alemania y en Suiza a la vez, en dos hombres que no se conocían, Dios encendía la misma luz. Y eso te dice algo poderoso: aunque tú no lo veas, Dios está obrando. En tu vida, en tu familia, en lugares que ni imaginas, Él está moviendo cosas al mismo tiempo. No estás solo, y no todo depende de ti. Y segundo, la fe de Zwinglio frente a la muerte. Cuando llegue tu hora de prueba, y a todos nos llega, lo único que te va a sostener no serán los rituales ni las apariencias, sino en quien pusiste tu confianza.
Zwinglio se aferró a Cristo, y esa fe no lo defraudó. Esa misma roca está disponible para ti. Si esta historia te recordó que Dios está obrando aunque no lo veas, escríbeme Dios está obrando en los comentarios y comparte el video con alguien que lo necesite escuchar hoy. Y en el próximo video te voy a contar algo que te va a sorprender. El mayor peligro que enfrentó la Reforma no vino de sus enemigos, vino de adentro. Y como Lutero tuvo que arriesgar su vida para salvarla. No te lo pierdas. Suscríbete y nos vemos ahí.